¿Qué hace real a una película de guerra? El olor a pólvora, caos de la marea que golpea la playa, quietud temblorosa antes de una carga que podría acabar con todo. El día D fue más que invasión, prueba de la humanidad bajo el fuego. Algunos directores se atrevieron a recrear ese horror con verdad. Estas son las películas del día D. Los veteranos respetan su valor y honestidad brutal. El número 15, Día más largo. En 62, al estrenarse El día más largo, fue aclamada como obra maestra. Contó la historia del día D desde todos los frentes, aliados, alemanes, civiles, en blanco y negro tajante. Reflejó el tono sombrío de la guerra real. La película reunió muchas estrellas, desde John Wayne hasta Sean Connery y Henry Fonda, pero su verdadera estrella fue el realismo. La invasión de Normandía se recreó con precisión. Más de 10.000 extras participaron. Muchos eran soldados y campesinos franceses, veteranos que la vieron también y dijeron: el caos, el ruido y la confusión se sintieron como lo recordaban. No hubo héroes, solo hombres ante probabilidades imposibles. Los estudios temían que fuera demasiado sombrío, demasiado largo, demasiado poco comercial. Audiencias mundiales respondieron con reverencia. Detrás de cámaras, el rodaje fue tan grande como operación, filmado en locación. En Normandía, la producción enfrentó tormentas violentas. Tanques se hundieron en barro al desembarcar. La lancha de desembarco se volcó, tripulantes cayeron exhaustos. Darrell Zanuck, director y productor, envejeció una década durante el rodaje. Críticos lo llamaron frío y sin emoción. Los veteranos vieron algo más profundo: el entumecimiento de la supervivencia. Hoy, El día más largo es la dramatización definitiva del día D. No hay explosiones para el espectáculo, tan solo la verdad. Es una película que los soldados aún muestran a sus hijos para decirles así era. Número 14. Overlord 1975. Overlord no fue un éxito. Llegó en silencio y desapareció, pero quienes lo vieron nunca lo olvidaron. Mezclando fotos reales del día D con un relato ficticio de un joven soldado británico llamado Tom, se convirtió en uno de los retratos de la guerra, inquietantes, filmados en blanco y negro, dirigidos por Stewart Cooper. Se siente como una memoria, sueño y pesadilla. Hoy Tom entrena, marcha y bromea con sus amigos, ya comprende que camina hacia la muerte. La Oficina de Guerra Británica apoyó la producción, dando a Cooper acceso a rollos de película de combate rodados por camarógrafos militares caídos. No hubo censura ni propaganda. El resultado fue demasiado real. La BBC se negó a emitirlo por miedo a desmoralizar audiencias de posguerra. Algunos veteranos llamaron poesía. Otros dijeron que habría heridas que nunca sanaron. El diseño sonoro es escalofriante. Silencio antes del bombardeo. El mar estalla. Overlord se perdió durante años hasta ser redescubierto y restaurado por el British Film Institute. Los críticos ya la sitúan entre las mejores cintas de guerra. Los veteranos la ven. Hoy dicen que no muestra tácticas de guerra, sino la impotencia de jóvenes atrapados en la maquinaria bélica. No se trata de gloria, se trata de la inevitabilidad. El 13. Saving Private Ryan. En 1998, cuando Steven Spielberg estrenó Saving Private Ryan, redefinió cómo se podría mostrar la guerra en el cine. Los primeros 20 minutos del desembarco de Omaha se volvieron legendarios. Algunos salieron temblando. El realismo fue brutal. Spielberg rodó la secuencia con cámaras en mano y color apagado para imitar fotos de la Segunda Guerra Mundial. Dijo a su equipo que sonara como un documental, en blanco. Se dispararon proyectiles a centímetros del actor. Rostros de amputados retratan a soldados que perdían extremidades. Los gritos grabados en entrenamientos con fuego. Tom Hanks dijo que la experiencia lo quebró. El Departamento de Defensa se opuso al proyecto. Temían que la crueldad alejase al público de la guerra moderna. Spielberg se negó a suavizar la verdad. Al estrenarse la película, veteranos le expresaron su gratitud. El realismo fue tan intenso que hubo consejeros en cines para veteranos con recuerdos. Detrás de cámaras, el reparto practicó un bootcamp. Dale, un veterano de la Marina, murió durante días. Salvar al soldado Ryan llegó a ganar 5 premios de la Academia, reconocidos galardones de gran prestigio, pero su legado no es de oro. Es la cicatriz emocional que dejó en el público, una marca que permanece.
Los veteranos lo llamaron la ocasión más cercana que Hollywood había tenido hasta el día D. Spielberg no glorificó. Le recordó al mundo que la libertad tiene un costo que se paga con la juventud y el silencio. Número 12. Un puente demasiado lejano. En 1977, un puente demasiado lejos llegó a los cines y dividió al público. Algunos la calificaron como la película bélica más ambiciosa jamás hecha. Otros dijeron que era fría, intelectual y extensa. Pero para muchos veteranos fue espejo de la dura verdad. Se atrevió a mostrar no triunfo, sino fracaso. Dirigida por Attenborough. Contó la historia de la Operación Market Garden, la apuesta aliada para terminar la guerra rápido con puentes a lo largo de los Países Bajos. Fue un plan audaz que terminó en desastre. La película capturó ese caos con precisión escalofriante. Saltos en paracaídas filmados con aeronaves reales y una batalla terrestre explosiva. En los lugares de Holanda donde hombres lucharon y murieron también, la producción casi colapsó por su magnitud. Retrasos por mal tiempo. Fallos y actores heridos en explosiones. Se decía que Connery amenazó con abandonar cuando el realismo fue demasiado. Richard Attenborough se negó a montar nada falso. Exigió tanques reales, humo real y fatiga real. Cada escena fue una batalla total. La película fue criticada por ser larga y sombría. Estudios estadounidenses querían un héroe. Attenborough les dio la futilidad. En cambio, mostró generales torpes y soldados muriendo por un plan condenado desde el inicio. No trataba del día D, y el espíritu de la película capturó el mismo realismo. Veteranos reconocieron la confusión. El valor y el derroche trágico ganaron el respeto de los soldados. Vieron en ella el mito de Hollywood. No se trataba de victoria, sino del precio de la ambición. Número 11. Gran Unidad Roja, 1980. De verdad. La película de Sam Fuller, La Gran Unidad Roja, era personal. Fuller fue un veterano de guerra que desembarcó en Omaha, día D. Fue su historia. Al estrenarse, fue malinterpretada e ignorada. Muy crudo, muy extraño y muy honesto. La película siguió a un diminuto pelotón de infantería desde África del Norte hasta las playas de Normandía y más allá. A diferencia de la gran mayoría de las películas de guerra, no hubo discursos grandiosos, no hubo subtramas románticas, solo suciedad, sudor y miedo. Lee Marvin interpretó al sargento cansado, al mando de muchachos demasiado jóvenes para afeitarse. La secuencia inicial del día D se rodó con una sombría simplicidad, sin música triunfal, solo silencio, disparos y cuerpos flotando en el oleaje. Fuller enfrentó a ejecutivos de estudio que buscaban tono heroico. Su versión original de 3 horas se partió. El resultado ya perdió gran parte de su ritmo emocional. Críticos la descartaron, veteranos la adoraron. Dijeron que captaba la vida y el cansancio de cavar en el entumecimiento, después de matar. Años después, versión restaurada llamada Reconstrucción devolvió la visión de Fuller. Se hizo claro que no era una película de guerra común. Fue una confesión, una carta de amor a los hermanos caídos y advertencia sobre lo que la guerra deja en la memoria hoy. El Big Red One acompaña a salvar al soldado Ryan, descripciones fieles de la perspectiva del soldado. La frase de Fuller lo dice todo, claramente. La supervivencia es la única gloria en la guerra, en pocas palabras. El número 10. Asalto a Juno. La operación Storming Juno llegó décadas después, pero se ganó un gran respeto silencioso entre los veteranos, especialmente los canadienses, que se sintieron olvidados en la mayoría de las historias del día D. Esta película para televisión dramatizó el asalto canadiense a la playa de Juno a través de 3 soldados, un paracaidista, un comandante de tanque, un infante. Era modesto en presupuesto, enorme de corazón. A diferencia de los grandes espectáculos sobre Juno, centrados en lo humano, los soldados esperan en lanchas, rostros pálidos, blancos como fantasmas, la playa estalla. La lucha por avanzar tierra adentro entre ametralladoras y setos, cada momento se siente vivido. Porque se basó en diarios reales y en entrevistas, los cineastas enfrentaron la presión de hacerlo más dramático. Ellos se negaron. En su lugar, recrearon hechos con asesores militares y veteranos supervivientes que observaban de cerca. Muchos lloraron durante la filmación. Dijeron que los actores capturaron el miedo. Todavía llevaban 60 años después. Detrás de escenas, la producción fue agotadora. Rodada en mal tiempo con explosiones y equipo pesado. Las cámaras se atascaron por la arena y el agua de mar. Los extras se desplomaron por el agotamiento. El director Tim Walia insistió. Debía parecer real o no valía cuando se emitía. No batió récords,
pero recibió un profundo agradecimiento. El papel de Canadá en Día D se contó con dignidad. Los veteranos destacan su honestidad y humildad. No hubo estrellas ni glamour, solo valor y pérdida en el asalto. Juno demostró que incluso películas modestas pueden sostener el peso de la historia con respeto. Es una de las representaciones más auténticas del Día D en la pantalla. Número 9. La gloria es de ellos. 1946. La gloria se cuenta entre las películas de guerra más notables y pasadas por alto, filmadas apenas un año después de terminar la guerra. No hubo actores profesionales. Cada hombre visto en pantalla era veterano real de la batalla de Arnhem. Volvieron a las calles donde lucharon y sangraron para recrear la batalla que les marcó para siempre. Dirigida por Brian Desmond Hurst. Difuminó la frontera entre documental y drama. No había decorados ni trucos ni iluminación de estudio. Tanques y balas marcaron la escena. Las casas seguían en pie. Muchos extras habían perdido amigos en el terreno donde rodaban las cámaras. Algunos, se dice, se quebraron durante el rodaje. Una secuencia se detuvo cuando veteranos se negaron a pasar frente al edificio donde murieron sus camaradas. La oficina de guerra vaciló en respaldarlo, temiendo el costo emocional para los participantes. Hearst insistió. La historia debe ser contada por quienes la vivieron. El resultado inquieta. No hay pulido de Hollywood, rostros que ya han visto demasiado. La película fue prohibida por un tiempo en varios países por ser cruda para audiencias posguerra que lloraban. Al final, la gloria obtuvo estatus de culto entre historiadores y soldados. Es a la vez una película y un memorial. Cuando la ven, veteranos no ven actores, ven fantasmas de sí mismos, congelados para siempre, en un momento de sacrificio e incredulidad. Número 8. Ike Countdown to D-Day, 2004. A diferencia de películas de guerra, Ike Countdown to D-Day nunca muestra combate. Sin embargo, veteranos, oficiales y planificadores eran respetados por retratar la batalla oculta anterior. Quien luchó en salas de mapas y minas. Tom Selleck ofreció una actuación contenida y poderosa como el general Dwight D. Eisenhower en las semanas previas a la invasión. Sin discursos, solo estrategia, miedo y la gran grave carga de la responsabilidad. La película retrata a Eisenhower equilibrando la política, los egos y los informes meteorológicos, con la carga moral de enviar miles a sus muertes. Producida para televisión, enfrentó escepticismo. Ejecutivos preocupados. Público quería explosiones, no reuniones. Historiadores aplaudieron autenticidad. Documentos y comunicaciones de Shaft, recreados por veteranos, sirvieron con Eisenhower. Lo llamaron retrato honesto del liderazgo bajo fuego. Detrás de cámaras, película casi cancelada. Tras problemas de dinero, Selleck aceptó recortar su sueldo para mantenerlo vivo. La producción utilizó fotos desclasificadas y transcripciones abiertas al público. Cada mapa en pantalla era réplica de los originales usados en 1944. Ike Countdown to D-Day no fue hecho para el espectáculo, fue hecho para la verdad. Mostró que el valor no siempre empuña un fusil. A veces firma una orden, sabe que lo perseguirá para siempre. Los veteranos reconocieron esa carga y respetaron la película por llevarla con silencio y dignidad. Número 7. Día D. 6 de junio de 1956. Día D. 6 de junio fue estrenada durante una época en la que el público todavía quería historias de guerra romantizadas, pero bajo su superficie llevaba una melancolía tranquila que resonaba con quienes habían vivido la invasión. Dirigida por Henry Koster, sigue a dos oficiales, un americano y un británico, enamorados de la misma mujer, y se alistan para desembarco en Normandía. A primera vista parece un melodrama, pero la historia muestra que la emoción personal choca con el deber. El acto final, al desembarcar en Normandía, resulta contenido y sombrío. Sin triunfo, solo miedo y fatalismo. La película recibió críticas de censores que la veían derrotista. Los estudios gringos buscaban victoria y orgullo. El coprotagonista les dio reflexión y arrepentimiento. Algunos cines la niegan para Día de los Caídos. Temen mucho a grupos patrióticos. La producción tras bambalinas estuvo tensa. El director chocó con ejecutivos que querían recortar el final. Costal se negó. Insistió en que la guerra no siempre termina con la supervivencia. El resultado fue una película que, en silencio, admirada por veteranos que vieron más allá de su cartel y reconocieron la verdad en su tono.
Con el tiempo, Día D, 6 de junio, ganó respeto como intento de humanizar la invasión sin propaganda. Se convirtió en una de las primeras películas de Hollywood en admitir que tras cada estandarte de victoria había historias de amor perdido y duelo callado. Número 6. The Americanization of Emily. 1964. A primera vista, The Americanization of Emily parecía una elección extraña para una película sobre el Día D. Era humor negro, incluso cínico, entre los veteranos. Me tocó la fibra porque, tras su sátira, decía una verdad dolorosa sobre cómo la guerra transforma el heroísmo en locura. James Garner interpretó al teniente Charlie Madison, un oficial de la Armada que no buscaba gloria. Le dio bienes de lujo a los jefes, whisky, caviar y sábanas de seda, mientras evitaba el combate. Pero la burocracia ganaba. Lo enviaron directamente a la invasión del Día D. Allí, por accidente, se convirtió en un héroe nacional por algo que nunca quiso hacer. El guión de Patty Chesky, quien luego escribió Network, era mordaz. Cuestionaba la adoración a los héroes y la propaganda militar. Durante la Guerra Fría, esto era terreno peligroso. El Pentágono rechazó colaborar. Un congresista llamó antiestadounidense a la película. Pero veteranos vieron el costo humano de Normandía y dijeron lo contrario. Una película que habló alto de lo que se oculta tras bambalinas. Hiller resistió la presión para hacerla patriótica. Se negó. Quiso ser irónico. Y realmente humano. James Garner dijo luego que era su película favorita, pues mostró la absurdidad que vio mientras servía. En Corea, cuando se estrenó, fue audaz para su época. Con las décadas, ganó el respeto de los soldados que reconocían su humor sombrío. La americanización de Emily sigue siendo un recordatorio de que la guerra no es solo una cuestión de valor, sino también de las mentiras dichas para hacer que la muerte parezca tolerable. Número 5. La gran imagen. Día D. 1955, antes de los épicos de Hollywood y de las recreaciones por CGI. Allí estaba la gran imagen del Día D, un episodio documental producido por el Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos. No fue entretenimiento, fue educación, imágenes reales, rostros reales, miedo real. Esta serie televisiva semanal estaba destinada a preservar la historia de la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses que empezaban a olvidar poco a poco. El episodio del Día D se convirtió en su entrega más poderosa, usando grabaciones de combate tomadas por camarógrafos de primera línea. Se relató la invasión con realismo escalofriante. No hubo gloria narrada. Solo órdenes gritadas sobre arena estática que volaba. Soldados cayeron. Al principio, el gobierno limitó parte del material. Las familias podrían ver a sus hijos morir en pantalla, pero los veteranos pidieron su publicación, pues la verdad no debe ocultarse. Finalmente se transmitió sin cortes y dejó atónitos al público que conocía la invasión por noticias edulcoradas. Tras bastidores, el equipo de filmación arriesgó todo. Muchos murieron antes de que llegaran los rollos a la costa. Sus cámaras fueron halladas en la arena días después. Esos rollos fueron parte de este documental. Hoy, la gran visión del Día D se exhibe en academias militares y museos. Sigue siendo respetado por los veteranos, no por su valor de producción, sino porque es real. Recuerda a los espectadores que la invasión no fue un decorado de película. Fue el caos filmado por los hombres que vivieron lo suficiente para capturarlo. 4. La Brigada del Diablo, de 1968. Aunque técnicamente se centra en la unidad de comando Canadá-Estados Unidos que luchó en Italia y en el sur de Francia, la Brigada del Diablo ganó el respeto de esos veteranos por su autenticidad y espíritu. Muchos que sirvieron en el Día D ya se vieron reflejados en su retrato de soldados duros, forjados en guerreros de élite. Basado en la historia real del primer cuerpo de servicio especial, Holden, como el veterano comandante de esa época, convirtió a los desadaptados en héroes de aquella guerra. Aunque no se sitúa en Normandía, conserva la misma energía profundamente sangrienta de las invasiones. El trabajo de acrobacias fue brutal. Cada salto y explosión se hizo en vivo sin redes de seguridad. En la producción, asesores militares exigían precisión incluso en insignias y peso de las armas. El estudio chocó con ellos, pidiendo más glamour. Director Andrew V. McLean apoyó a los soldados. Les dijo a su gente que la autenticidad era el único tributo digno de los hombres retratados al estrenarse. Los críticos lo descartaron como otra película de guerra. Los veteranos reconocieron su honestidad.
La mugre, el cansancio y la hermandad mostraron pertenecer a algo mayor que uno mismo, sabiendo que la muerte está siempre a un paso. Con el tiempo, la Brigada del Diablo ganó un seguimiento fiel. Entre historiadores y veteranos del día D, lo vieron como compañera espiritual. Celebraba la valentía sin alardear, la disciplina sin crueldad, un equilibrio tan raro que muy pocas películas de guerra han logrado. Número 3. Cuando se desvanecen las trompetas, 1998. Cuando se desvanecen las trompetas, no fue ampliamente visto cuando se emitió por primera vez. No tenía pósters glamorosos, ni estrellas de taquilla, ni discursos patrióticos, pero los veteranos, especialmente los infantes, lo adoptaron en silencio como una de las representaciones más brutalmente honestas del terror en la primera línea, jamás filmadas, aunque ambientada durante la batalla del bosque de Hurtgen. Su espíritu refleja el colapso psicológico que enfrentaron los soldados tras Normandía. La película sigue al soldado David Manning, un joven que no quiere ser héroe. No quiere medallas ni gloria. Solo quiere sobrevivir otra hora. Sus ojos, manos temblorosas y movimientos exhaustos. Habló con veteranos de formas que la mayoría de las películas del día D no muestran. Nunca se atrevió a mostrar lo ocurrido tras cámaras. El director John Irving. Él, corresponsal de guerra, se negó. Los trajes de Hollywood estaban empapados y destrozados. A diario, actores eran empujados en barro espeso. Apenas movían bien. Imitando el terreno, los soldados lo describieron. La película casi se cancela por ser sombría. Pero cuando salió al aire, escribieron cartas diciendo que capturó el miedo. Aún no podían hablar de orquestas brillantes ni de banderas triunfantes. Solo la soledad de hombres abandonados por la táctica, el destino y la fe. Cuando la trompeta dejó de sonar, se convirtió en un clásico entre los soldados que sintieron su dolor silente, reflejando todo lo que recordaban, pero rara vez lo decían. Número 2. La delgada línea roja. 1998, La delgada línea roja llegó en el mismo año en que se estrenó Salvar al soldado Ryan, pero se convirtió en algo completamente distinto. Una meditación sobre las heridas invisibles de la guerra. Los veteranos que la vieron no hablaban de explosiones ni de tácticas. Hablaron del silencio, de la quietud, de la forma en que la película capturó la fractura entre la belleza de la naturaleza y la brutalidad de la humanidad. Un sentimiento que muchos recordaron de las hileras de setos de Normandía. Terrence Malick dirigió con una mirada filosófica. En lugar de centrarse en un héroe, dejó que los pensamientos vagaran por los soldados como el viento entre la hierba. El miedo, la culpa, el anhelo de volver a casa y el peso de matar. Los veteranos reconocieron este monólogo interior de inmediato. Era la voz con la que habían vivido durante décadas. La producción era un campo de batalla. Malick dejaba guiones y pedía a los actores reaccionar ante explosiones reales sin aviso. Muchas escenas se rodaban de una vez. El sudor, las manos temblorosas, los ojos. Eran asesores que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Dijeron que la película mostraba la niebla mental bajo el fuego. 1963. Los Vencedores nunca llegó a ser un nombre conocido para todos, pero entre veteranos guarda un respeto silencioso y duradero, porque se atrevió a mostrar la Segunda Guerra Mundial sin gloria, glamour ni consuelo patriótico, dirigida por Carl Foreman, un guionista en la lista negra que sabía algo sobre el conflicto moral. La película siguió a soldados estadounidenses a través de Europa durante los meses previos y posteriores a la invasión del día D. Su cruda honestidad sorprendió al público de una era que aún prefería el triunfo sobre la verdad. Aunque no es solo una película sobre el día D, sus secuencias en Normandía estuvieron cargadas de una precisión dolorosa. Hombres de infantería exhaustos avanzaban bajo la lluvia, empapados, entre setos, aterrados, confundidos y afligidos, más que peleando. El capataz rodó estas escenas con cámaras portátiles, luz natural y largos silencios, reflejando cómo recordaron la invasión los soldados. No es de cine, sino frío, lodoso y desorientador. Detrás de cámaras, el reparto entrenó con asesores militares que desembarcaron en Omaha y Utah. Se entrenaron con el equipo, gatearon por el barro y ensayaron las escenas solo tras el agotamiento. El costo emocional fue tan alto que varios actores dijeron que fue el rodaje más duro. El momento muy controvertido, ejecución de un desertor en Nochebuena, se basó en archivos de guerra. Pidieron retirarla ayer. Se negó.
Los veteranos luego lo elogiaron por reconocer la verdad. Hollywood nunca lo tocó. La guerra no se trata solo de victorias. También se trata del peso moral que cargan los soldados mucho después de que cesen los disparos. Las victorias siguen siendo una representación de verdad, inquietante e implacable, de los costos humanos que rodean el día D. Ni celebración ni espectáculo. Solo el dolor de la supervivencia. Cada generación redescubre el día D a través del cine, unos con gloria, otros con duelo, pero solo los honestos ganan un saludo de quienes estuvieron allí. Estas 15 obras captan, no solo la guerra, sino la humanidad, desnuda ante mis ojos. ¿Cuál de ellas te conmovió más? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta, suscríbete, y ayuda a mantener viva la historia con la memoria.